En este video explicaremos de manera breve cómo funciona un agente de IA capaz de aprender a jugar el Dino Game de Chrome. El programa simula muchas instancias del dinosaurio, mide su desempeño contra obstáculos, y crea la siguiente generación mediante selección, mutación y crossover para mejorar progresivamente. El archivo main arranca el sketch de processing, es decir que configura la ventana, esto con la función setup, y las variables que vemos al inicio controlan el ciclo dibujado y los tiempos, mientras que la función draw carga los recursos de las imágenes. Por último, la función de initialize sprites instancia a la simulación las imágenes. En el archivo brain podemos decir que es la red neuronal que entrena al dinosaurio. Toma 7 entradas del entorno, la distancia, tamaño del obstáculo y otros datos del dino y del juego, que las pasa por una capa oculta de 7 neuronas y produce 2 salidas. Los atributos principales de la clase son: la lista de input son valores de las 7 entradas. La lista output son las 2 salidas que ya mencionamos. Hidden-layer-baked son las 2 listas con los pesos de entrada a la capa oculta. Hidden-layer-bias es de la capa oculta. Hidden-output son los resultados de la capa oculta. Output-layer-baked son los pesos de la capa oculta a la capa salida. Output-layer-bias es el bias de la capa salida. El constructor, Brain, crea una red usando los genes de la clase Genome. Aquí se crean matrices para los pesos, luego recorre todos los genes del genoma, porque cada gen representa un peso entre 2 neuronas. El gen tiene un índice de neurona origen y un índice de neurona destino, y un peso. Finalmente carga los datos del bias en las neuronas de la capa oculta y las de salida. El método de feed-forward se encarga de darle los valores de entrada a las neuronas de la capa oculta, luego hace la multiplicación con los pesos, para después sumar el bias y la función de activación. El método ReLU es la función de activación usada en la neurona, que solo se activa con valores positivos. El método SatNeuralConnectionStroke es solo visual, solo dibuja líneas entre neuronas coloreadas según el peso. Verde es peso positivo, rojo es peso negativo y gris es peso cero. El método Print dibuja toda la red neuronal en la pantalla, para tener una visualización gráfica de la red mientras el dino juega. La clase Dino define a los agentes. Sus atributos principales son el salto, su estado, es decir si está vivo o no, y el puntaje. Genome contiene los pesos evolutivos del individuo. Brain es la red neuronal generada a partir del genoma y Brain Inputs es el arreglo de 7 entradas normalizadas para el cerebro. El constructor, Dino, crea un genoma aleatorio, es decir que el dino nace y construye un cerebro a partir del genoma para después inicializar la posición y sprite del dino. initBrain crea la instancia de la red neuronal usando los pesos contenidos en el genoma. El método Print dibuja el dino en pantalla si está vivo. El método Update es el loop de vida del agente, paso a paso recolecta datos del próximo obstáculo y la velocidad del juego, los envía al cerebro y al interpretar las salidas del cerebro, decide si saltar, agacharse o mantenerse igual. Después el método UpdateBrainInputs normaliza todas las entradas para quedar entre 0 y 1, lo cual mejora el desempeño de la red neuronal. El método UpdateJump genera una parábola suave para el salto. Con el método ProceedBrainOutput se controla el hecho de que la IA no puede saltar mientras está agachada si la salida es 1 se agacha, pero si tener valor diferente de 0 significa que la neurona está activa decidiendo agacharse mientras salta, entonces cancela el salto. Después están las acciones del dino, saltar, agachar o volver a correr. El método DAI cambia el estado del dino a un false y guarda el puntaje para la evolución genética. El método ToggleSprite se encarga de alternar los sprites cuando corre el dino. El método CompareTo sirve para ordenar de peor a mejor a los dinos por su puntaje, algo útil para la selección natural, el elitismo y la reproducción genética. La clase Enemy define los tipos de obstáculos del juego. Los enemigos del juego son los cactus y los pájaros. El constructor general hace que todos los enemigos aparezcan fuera de la pantalla, a la derecha, y se irán moviendo hacia la izquierda.
Con el método Update actualiza la posición del enemigo y cómo se mueve hacia la izquierda según la velocidad del juego. El método Offscreen regresa un true cuando el enemigo ya salió completamente de la pantalla por la izquierda y sirve para borrarlo de la lista de objetos activos. Luego la subclase Cactus hereda de Enemy, con variables privadas. Cada cactus tiene un tipo, ancho y altura que pueden variar, también una posición vertical. El juego tiene 6 tipos distintos de cactus, con medidas diferentes. Mediante el constructor cactus, se crea un cactus que elige un tipo al azar y ajusta tamaño y altura según el tipo. Elige la imagen que se va a usar y también ajusta pequeños offsets para que el sprite se vea alineado correctamente. La subclass Bird es el otro enemigo que también hereda de Enemy. Tiene las variables de tipo y posición, puede volar bajo, medio o alto. El constructor Bird crea un ave de tamaño fijo pero con una altura de vuelo variada. El método de Toggle Sprite cambia entre dos imágenes para simular que aletea y se llama a este método cada cierto número de frames. GameObject es la clase base de todos los objetos del juego, jugador, cactus, aves, suelo, etc. Sus atributos principales son X-pos y Y-pos son la posición del objeto en pantalla, Ob-width y Ob-height son el tamaño de su hitbox. Sprite es el nombre de la imagen a usar y Sprite-offset son pequeños ajustes para alinear correctamente la imagen. El método Print dibuja el sprite del objeto en la pantalla y usa un offset para corregir la posición si el sprite no coincide exactamente con la hitbox. El método is-collisioning-with detecta colisión por cajas, es decir, revisa si el rectángulo del objeto actual se traslapa con el del otro objeto. Esto para que el juego detecte si el dinosaurio choca con un cactus, con un pájaro y si un enemigo debería eliminarse. La subclase Ground hereda de GameObject. Esta clase representa el suelo que se mueve continuamente hacia la izquierda. Con el constructor Ground pone el suelo fuera de la pantalla al inicio y lo posiciona verticalmente usando el sprite Ground. El método Update crea el efecto de suelo infinito desplazándose, hace que el suelo se mueve hacia la izquierda, como si el dino corriera. El método Print dibuja dos segmentos del suelo, uno detrás del otro, es decir que cuando uno se sale por la izquierda, el otro ya está entrando dando la ilusión de un escenario infinito. La clase Genome implementa la representación genética del dino, esa estructura que almacena los pesos y parámetros de la red neuronal, los métodos de mutación, crossover, copia e inicialización aleatoria. El gen tiene atributos source-iden-layer que indica si la conexión sale de la capa de entrada o de la capa oculta, y de-source-neuron nos dice el índice de la neurona fuente, y de-target-neuron nos dice a dónde puede ir, a cualquier neurona de la capa oculta o si va solo a neuronas de salida y WEG, que es el peso de esa conexión. El constructor gen decide aleatoriamente si el gen conecta entrada y salida, elige neuronas fuente y destino y les asigna un peso aleatorio, de manera que cada gen es una conexión aleatoria en la red neuronal del dino. La subclass Genome es el ADN completo del cerebro. Un genoma contiene una lista de conexiones y los biases para la capa oculta y para la capa de salida. El constructor de Genome crea un genoma que tiene 16 genes, es decir 16 conexiones. Cada gen se crea aleatoriamente y conexiones aleatorias. También crea biases para la capa oculta y 2 biases para la capa de salida. Básicamente describe completamente cómo piensa un dinosaurio. El método copy crea una copia del genoma original, es decir que copia los mismos genes y copia los biases idénticos, esto para crear descendientes o para mutar. El método mutate permite la mutación genética, copia el genoma y cambia entre 1 y 4 genes por otros totalmente nuevos. Esto introduce diversidad genética y permite que un dino evolucione a una estrategia diferente. El método crossover cruza genética entre dos dinos, empieza con una copia del genoma original, selecciona de 1 a 4 genes y reemplaza esos genes con genes del otro genoma simulando una reproducción. En este archivo están las funciones matemáticas esenciales para construir y operar la red neuronal del dino, permiten calcular activaciones, generar biases aleatorios y crear estructuras para insertar pesos genéticos.
Son parte central de cómo el dino toma decisiones y aprende mediante evolución. La primera, matrix-vector-multiplicación, toma una matriz de pesos y un vector de valores y calcula el resultado. Es exactamente el cálculo que hace una capa neuronal totalmente conectada. Sirve para calcular los valores de la capa oculta o los valores de la capa de salida. Ceroes-matrix crea una matriz del tamaño indicado llena de ceros. La red inicia sin pesos y luego el genome es la que se encarga de escribir sus pesos dentro de esta matriz. En pocas palabras, inicializa matrices donde luego se cargarán los pesos del genoma. Random-vector genera un vector con valores aleatorios con valores entre -1 y 1. Esto genera los bayesis de la capa oculta y los bayesis de la capa de salida. La clase Simulation representa todo el entorno del juego. Su trabajo es crear los agentes, mantener el puntaje y las generaciones, controlar la aparición de enemigos, la velocidad del juego, el conteo del puntaje, detectar colisiones, generar nuevas generaciones mediante evolución y dibujar todo en pantalla. Sus variables son los dinos mediante una lista con todos los dinosaurios de la generación actual. Cada uno tiene un cerebro, red neuronal y un genoma, parámetros que se mutan. Una lista de enemigos, con cactus o aves que aparecen en el juego. La velocidad del juego, que va aumentando lentamente. El objeto que maneja el suelo animado. El score, generation, last-gen-avg-score, last-gen-max-score, dinos-alive, que son datos para mostrar estadísticas en pantalla. Y last-spawn-time y time-to-spawn servant para controlar cuando aparece el próximo enemigo. Ahora mostraremos cómo funciona todo el programa. De manera rápida podemos observar cómo van muriendo algunos de los dinosaurios y se van guardando los puntajes, esto para que en la siguiente época los dinos puedan evolucionar y mejorar el puntaje. Por último mostramos el link del GitHub de donde referenciamos y mostramos este proyecto. Muchas gracias.